Buenas noches, apreciado oyente. A continuación le voy a hacer un breve resumen sobre la deuda externa de Colombia. La deuda externa de Colombia se refiere al conjunto de obligaciones financieras que el país tiene con acreedores extranjeros. Esta deuda puede ser contraída tanto por el gobierno, deuda pública, o por entidades privadas, deuda privada. La deuda pública es la deuda que el gobierno colombiano adquiere con instituciones financieras internacionales u otros países o inversores privados. Esta deuda se utiliza generalmente para financiar proyectos de infraestructura, programas. Y la deuda privada es la deuda que las empresas y otras entidades privadas en Colombia adquieren con acreedores extranjeros. Esta deuda puede ser utilizada para financiar operaciones comerciales, expansión y otras actividades empresariales. La deuda externa de Colombia en junio de 2024 se ubicó en 196.370 millones de dólares, lo que representa el 48.5% del Producto Interno Bruto. Esta cifra tiene una tendencia a la baja referente a, digamos, años anteriores. La deuda externa es la cantidad total de dinero que un país debe a entidades extranjeras como bancos, gobiernos, otros países o organismos internacionales. Esta deuda puede ser tanto pública o contraída por el Estado, o privada contraída por empresas y particulares. Se contrae, digamos, más que todo para financiar infraestructuras. Los países a menudo contraen deuda para grandes proyectos como carreteras, aeropuertos y hospitales. Desarrollo económico, crisis a veces económica. En tiempos de crisis económica los países pueden necesitar préstamos para estabilizar su economía y evitar una recesión más profunda. También las catástrofes naturales. En los gastos públicos, la deuda externa permite a los países financiar diversos gastos públicos y aumentar su capacidad de producción. Compromisos internacionales. A veces los países contraen deuda para cumplir con compromisos internacionales o financiar campañas militares en contextos complicados. La historia de la deuda externa en Colombia es compleja y ha tenido un impacto significativo en su desarrollo económico. Pues aquí les presento, digamos, un resumen de los momentos más importantes. La deuda externa de Colombia se remonta a finales del siglo XIX, cuando el gobierno comenzó a tomar préstamos en el exterior para financiar grandes proyectos de infraestructura. En la década de 1920, durante esta época, Colombia accedió a capitales extranjeros, principalmente de Estados Unidos, para financiar su desarrollo. Sin embargo, la Gran Depresión afectó gravemente la capacidad del país para pagar sus deudas. En 1980, la caída de los precios del petróleo y el aumento de las tasas de intereses internacionales llevaron a una crisis de deuda en muchos países de América Latina, incluyendo Colombia. El país tuvo que renegociar su deuda y buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional. En 1990, Colombia inició un proceso de reestructuración de su deuda externa, lo que ayudó a reducir su peso en la economía. Sin embargo, la deuda siguió siendo un problema significativo. En la crisis de 1999, Colombia se vio obligada a declarar en default en su deuda externa debido a la difícil situación económica. Años recientes, en los últimos años de las deudas externas de Colombia, la aumentó nuevamente, en parte debido a la pandemia del COVID-19 y a la necesidad de financiar medidas de recuperación económica. La gestión de la deuda externa sigue siendo un desafío importante para Colombia, y el país continúa trabajando en estrategias para manejarla de manera sostenible. Momentos claves y razones para la acumulación de deuda. Década de 1920, Colombia comenzó a acceder a capitales extranjeros, principalmente de Estados Unidos, para financiar su desarrollo. La Gran Depresión de 1999 afectó gravemente la capacidad del país para pagar sus deudas.
En 1980 la crisis de la deuda en América Latina provocando por la caída de los precios del petróleo y el aumento de las tasas de interés internacionales llevó a Colombia a renunciar su deuda, como lo mencionaba anteriormente, y buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional. La deuda pública puede tener un impacto significativo en la economía de un país. Aquí unos puntos claves. La inversión privada o un alto nivel de deuda pública puede frenar la inversión privada, ya que las inversiones pueden percibir un mayor riesgo y por lo tanto exigir tasas de interés más altas. Presión fiscal: a medida que aumenta la deuda, también lo hace la presión fiscal. Los gobiernos pueden verse obligados a aumentar los impuestos o reducir el gasto público para cumplir con sus obligaciones de deuda. Los gastos sociales: la necesidad de pagar la deuda puede reducir los fondos disponibles para programas sociales, lo que puede afectar negativamente a los sectores más vulnerables de la población. El crecimiento económico: niveles elevados de deuda pueden limitar a la capacidad del gobierno para implementar reformas y políticas que fomenten el crecimiento económico. Además, cuando la deuda pública supera el 90% del Producto Interno Bruto, el crecimiento económico tiende a ser más lento. La estabilidad financiera: de la deuda elevada puede aumentar los riesgos fiscales financieros, especialmente en un contexto de la tasa de interés alta y crecimiento económico. Resumen: aunque la deuda puede ser una herramienta útil para financiar el desarrollo y la inversión, crucial gestionarla de manera responsable para evitar efectos negativos de la economía. La deuda externa tiene varios efectos significativos en la economía de Colombia. Aquí detallo algunos de los más importantes. El intereses y pagos, impacto en el Producto Interno Bruto, inflación y tasas de interés, devaluación del peso, capacidad de gasto, el clima de inversión. Y la gestión adecuada de la deuda externa es crucial para mantener la estabilidad económica y fomentar el crecimiento sostenible. ¿Hay algún aspecto específico que le gustaría tratar más a fondo? Digamos que la reducción de inversiones públicas, los pagos de la deuda externa pueden limitar la capacidad del gobierno para invertir en infraestructuras de educación, salud y otros servicios públicos esenciales. Esto puede ralentizar el desarrollo económico y afectar la calidad de vida a la población. El aumento también de la carga fiscal, la dependencia de capital externo. La deuda externa puede hacer que dependa más de los préstamos y la inversión extranjera, lo que puede limitar autonomía, economía y política. Los riesgos de crisis financiera, consecuencias sociales, desigualdad social, la reducción del gasto público en áreas como la educación y la salud. Puede también verse aumentado la desigualdad social, ya que los sectores más vulnerables de la población son los más afectados por la falta de servicios básicos. La desigualdad social, la reducción del gasto público en áreas como la educación y la salud, pueden aumentar digamos en este caso, la desigualdad, y son más vulnerables de la población, son los más afectados por la falta de servicios básicos. La migración también, digamos, la oportunidad económica y el deterioro de las condiciones de la vida pueden llevar a un aumento de la inmigración, especialmente entre los jóvenes y los profesionales calificados. Y tensiones sociales, las medidas de austeridad necesarias para manejar la deuda pueden generar descontento social y protestas de las que pueden afectar la estabilidad política y social del país. Digamos que para adoptar una estrategia del gobierno a manejar y reducir la deuda, el gobierno colombiano ha implementado varias estrategias, en este caso enfocándose en la sostenibilidad fiscal y en la reducción económica. Digamos que una de esas a mencionar puede ser renegociación y refinanciación de la deuda, emisión del bono, reforma fiscal,
desarrollo del mercado de capitales, política fiscal contracíclica, ancla de deuda, diversificación de fuentes financieras. Digamos que uno de los ejemplos pueden ser emisión de bonos verdes soberanos, reforma fiscal 2021, desarrollo del mercado de capitales, desafíos enfrentados, crisis de la deuda de los años 80, la caída de los precios del petróleo y aumento de las tasas de interés, la pandemia del COVID-19. Digamos que para mejorar la situación de deuda actualmente se está implementando varias estrategias para tanto a nivel personal como empresarial. Aquí menciono, digamos, algunas de las más comunes: refinanciación de la deuda, consolidación de las deudas, reestructuración de las deudas, educación financiera y asesoría financiera profesional. En conclusión o reflexión sobre posibles soluciones o cambios futuros, es un ejercicio valioso para anticipar y preparar el camino hacia un mejor porvenir. Hay que en algunas áreas claves donde podíamos enfocarnos: la tecnología de la educación, el medio ambiente, la economía y trabajo. Digamos que serían una de las principales para darle parte de solución al problema que tenemos en la deuda externa.